Y tras los cambios anunciados por el Ministerio de Economía y Finanzas sobre el IRPF y el IAS, es que recibimos a Federico Comesaña para que nos aclare y nos dé los principales lineamientos de estas modificaciones. Fede, buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, hay mucha confusión Exigimos una en torno explicación. a esto. Sin dudas. A ver, vamos a explicar de cero. Bien. ¿Cómo funciona el IRPF, no? Recordemos un poco ese cálculo de escala progresiva que, si bien lo aplicamos todos los años, es probable que la mayoría de la gente no lo tenga presente. ¿Cómo es que funciona? Bueno, imaginemos que tenemos una pared del piso al techo y tenemos que apilar cosas una encima de la otra, y ese es nuestro salario. Lo que pasa, el IRPF, para calcular el impuesto, lo que hace es, va poniendo estanterías en el medio de la pared, y por lo que entra en cada estantería le cobra un porcentaje distinto, pero solamente por lo que entra dentro de esa estantería. Al trabajador lo que le interesa sobre todo es, bueno, qué porcentajes me va a aplicar a cada tramo de la pared, pero también cuál es la altura que va a tener cada estantería, porque va a determinar qué tanto de mi sueldo cae ahí y qué tanto cae en otro porcentaje. Bueno, eso es lo que hoy entra en juego con este ajuste, que es el ajuste de la base de contribución y prestación, que es lo que define la altura de esas estanterías. Por lo primero que uno gana, es decir, lo que se apoya en el piso, sí. Bueno, uno no paga IRPF, la tasa es 0%. Después, por la siguiente monto, ahí va a entrar la primera estantería y lo que apoyamos encima se le paga un 10%, la segunda estantería un 15%, un 24%, un 25%, un 27%, un 31%, un 36%. Esa es la progresión del IRPF. Bueno, el tema es cuánto se ajusta a la altura. ¿Por qué? Porque si mi sueldo se mantuviera estable, una economía sin inflación, lo normal sería que la estantería siempre estuviera en el mismo lugar. Sí. Pero como los sueldos aumentan, Claro, hay que ver qué tanto el gobierno captura en impuestos de ese aumento de sueldo que todos tenemos todos los años, por ajustes, por consejo de salarios o por la propia dinámica de la evolución de la carrera de cada uno. Pero yendo a ese ajuste anual, el tema es, bueno, ¿qué es lo que tiene que ajustar la estantería? La primera parte del aumento de sueldo del trabajador tiene que ver con que no es que gane más, es decir, no es que perciba más y tenga más poder de compra. ¿Por qué? Porque en una economía inflacionaria las cosas cuestan más. Entonces, una parte del aumento salarial se va en pagar el aumento del costo de vida. Bueno, la ley que regula el IRPF ya determina un piso para el aumento de la estantería cada año, que es lo que sube el IPC. Es decir, la estantería tiene que subir y me tiene que permitir pagar 0, después pagar 10, después pagar 15, por cada vez un tramo mayor, que lo que haga es compensar el aumento de los precios. Es decir, aumentan los precios y no por eso, por ese aumento de precios, tengo que pagar más IRPF, claro, un porcentaje mayor de mi salario. Eso está asegurado y eso el gobierno lo respeta porque está en la ley y dice, bueno, la base de prestación y contribución aumenta por IPC. La discusión está por el otro tramo del aumento salarial, que es lo que corresponde a la ganancia de poder de compra. Gano más poder de compra, todos los salarios suben un poco más que los precios. Bueno, ¿qué tiene que hacer el IRPF? Tiene que gravar un poco más ese aumento, porque en definitiva ese trabajador está ganando mejor, está ganando más y por lo tanto, en una lógica de que pague más el que gana más, está ganando un poco más. Entonces, ¿tiene que pagar un poco más o no? O la estantería tiene que subir también eso, que es el aumento del poder de compra, que en promedio subieron los salarios, tiene que subir eso y hacer que, bueno, que los trabajadores en definitiva paguen un poco menos de IRPF en relación al salario que tienen. Bueno, esa es la discusión que hay hoy en día. Estamos en una discusión que es absolutamente marginal y absolutamente técnica de cómo es que sube, que baja. El gobierno anterior, la coalición del gobierno anterior, lo que decía era el IRPF tiene que subir, la base de prestación y contribución, la estantería tiene que subir lo que aumenta el salario promedio. Que eso es algo que la propia ley contempla, dice, o va a subir, o el gobierno tiene que elegir cada año si sube por IPC o sube por índice medio de salario,
Si sube por precios o sube por salarios, más o menos un 20%. Eso está contemplado. Entonces, lo que decía el gobierno anterior es, tiene que subir por salarios, es decir, no tiene que el gobierno sacarle tajada, cobrarle impuestos adicionales a esa ganancia de poder de compra que tienen los trabajadores. El gobierno actual, tanto en las administraciones anteriores como en la actual, lo que dice es no. Si alguien gana más en poder de compra, tiene que pagar un poco más de IRPF, la estantería tiene que subir, pero solamente para compensar la suba de los precios. Y en este caso, un poquito más, dice el gobierno, porque la suba de precios de 2025 fue excepcionalmente baja, estábamos en una suba de precios de un 3,6%, el año que viene, o sea, ya 2026, se espera una suba de 4,5%, entonces lo que dice el gobierno es, bueno, vamos a subir un 20% más del IPC y eso lleva a este 4,4 del que se está hablando hoy en día de la suba de la base de prestación y contribuciones. Hasta ahí la explicación del tema. Obviamente que esto, desde la oposición, se dice, bueno, en realidad acá lo que está haciendo el gobierno se está apropiando una parte del aumento del salario real en impuestos. Esto tendría que haber sido por índice medio de salario. El gobierno dice, bueno, no, técnicamente está mejor hacerlo así porque es un... al hacerlo por salarios se genera un cierto vicio en el sentido de que cuando el salario real aumenta, eso favorece a los trabajadores, le saca menos recursos a los trabajadores, pero si el salario real baja, lo que termina pasando es que termina ajustándose el IRPF por encima y entonces perjudica a los trabajadores en el momento en que menos tienen. Hay argumentos de los dos lados. Sí. El gran problema que tiene el gobierno hoy es que en estas pequeñas decisiones donde hay una cuota de discrecionalidad, está fallando siempre para un mismo lado, que es para el lado de mayor recaudación. En todos los casos, a ver, veamos el tema FONASA, por ejemplo, la devolución del FONASA. Bueno, los criterios tenían sentido que maneja el gobierno, pero lo que implica que la clase media alta va a tener que pagar más. ¿Este cambio de criterio tiene sentido? Sí, tiene sentido. ¿Es consistente con la historia del Frente? Es consistente. Ahora, implica que la clase media va a pagar un poco más. Claro. Lo mismo pasó, por ejemplo, con el impuesto TEMU. Los uruguayos habían encontrado cierto mecanismo para comprar un poco más barato, el gobierno captura una parte. Pasó con el aumento de 56% en el precio de la carga de vehículos eléctricos en vía pública y la eliminación de buena parte de los beneficios que tenían los vehículos eléctricos. Muchos uruguayos encontraron ahí de clase media una forma de gastar menos en movilidad y también el gobierno captura una parte de eso. Con lo cual, en estas pequeñas cosas donde el gobierno en cada una de ellas puede tener razón, pero en la acumulación de ellas genera cierto malestar porque implica un aumento del gasto, sobre todo a nivel impositivo o a nivel tarifario, en hogares de clase media y media alta. Que bueno, que eso obedece a un escenario en el cual el gobierno necesita maximizar recursos porque tiene un escenario fiscal relativamente complicado, con una economía que además crece muy poco y una inflación que baja más de lo previsto y eso también complica las finanzas públicas, pero sí, está arriesgando cierto capital social y está generando un principio de malestar en un sector que, si bien en número no es el mayoritario dentro de la población, sí resulta relevante a la hora de instalar un clima y una cierta estado de opinión. Todo esto previendo que a fin de año entonces se acerque más a un 4 o 4,2 que comentaste la inflación. Sí, la inflación se espera más en un entorno de un 4,5 pensando en mediano y largo plazo, muy alineada a la meta del Banco Central. Esta inflación del 3,6 es absolutamente circunstancial, alimentada sobre todo por un dólar muy pero muy bajo que sigue bajando y no encuentra piso en una situación internacional donde el dólar se debilita mucho y donde las últimas declaraciones de Donald Trump tampoco ayudan en la dirección de fortalecer el billete verde y sí, Uruguay le toca pilotear esto
no solo desde el terreno fiscal, donde la inflación baja afecta, sino también desde la competitividad, pero sobre todo la rentabilidad de un sector exportador, que muchos de ellos ya vendieron mercadería a una determinada cotización del dólar, la van a terminar cobrando a otra, cuando la pasen a pesos. Eso implica que a la hora de pagar sueldos, impuestos y un montón de cuestiones, quizás no le rindan tanto como esperaban. Bueno, Fede, clarito, más que claro ha sido con los conceptos, por lo menos para sacar esas confusiones que a uno se le generan, sobre todo al hacer las cuentas. Así que muchas gracias por ahí. Por favor, que pasen lindo y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Fede.